Ahora, para dar paso al seminario, quisiera presentar al docente del día de hoy. El expositor para la presente sesión es Jaime Méndez, quien es activista de LGBTIQANB+, es titulado con distinción máxima de la Universidad de Concepción, tiene un diplomado en psicoterapia y salud mental en diversidad sexual, de género y de relaciones de la Universidad Diego Portales, tiene un diplomado en terapia sistémica, aporte desde Latinoamérica de la CECIS Chile. También es colaborador docente de la Universidad de Concepción en asignaturas electivas y complementarias de la Facultad de Ciencias Sociales. Es miembro colaborador de la Oficina de Diversidad y No Discriminación de la Municipalidad de Concepción, facilitador del grupo de apoyo y de encuentro LGBTIQANB+, para personas entre 18 y 30 años, supervisor del espacio clínico de psicólogas, psicólogos y psicólogas, voluntarios de la Oficina de la Diversidad y No Discriminación, y psicólogo del Centro Clínico Docente de la Universidad de Concepción. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Jaime para que inicie la exposición el día de hoy. Hola, muy buenas tardes, buenas noches a todas, a todos, a todos los presentes. Les invito a encender su cámara, si lo desean, para ser partícipes de esta exposición, de esta presentación a realizar el día de hoy. Agradezco ahí a Gaby, a Diego, a Rodrigo, a Gladys, a María Elena y a un sinfín de otras personas que ya se están conectando. A Eduardo ahí también, muchas gracias. Les doy la bienvenida a este seminario de carácter introductorio en torno a la temática LGBTQINB+, y guiado a generar herramientas o visibilizar herramientas que promuevan el bienestar hacia consultantes, usuarios, usuarias y o usuarias que sean partícipes de la diversidad sexual o que se sientan representadas, representados y representadas como personas de la comunidad o del colectivo, ¿ya? Eh, Primero, como creo que es súper necesario como señalar ciertas declaraciones antes de comenzar la presentación, que creo que es súper importante para que se entienda desde dónde surge como este posicionamiento. Primero quiero contarles que soy una persona trans no binaria, por lo tanto, estas temáticas no solamente las estudio por una temática de interés, sino que porque también se cruzan a mi vivencia y la vivencia de mis compañeras, compañeros y compañeras trans y de la comunidad LGBTQINB+ en general. Creo que es súper importante declarar eso. Como persona trans no binaria utilizo todos los pronombres. Se pueden referir a mí como el psicólogo, la psicóloga, la psicóloga. Me va a ser indiferente para mí, al menos en mi caso. Y también es súper importante esto en torno a que esta es una visión parcializada de lo que es la psicología, pero es súper importante entender que yo no soy el dueño de la verdad, que esta es una visión y una lupa o un enfoque que nos permite entender con mayor comprensión a los consultantes de la diversidad sexogenérica. Por lo tanto, quizás hay conocimientos que se han profundizado más a lo largo del tiempo. Yo procuro mantenerme lo más actualizado posible, pero eso, esto no es la verdad absoluta ante todo, sino que es un aporte hacia lo que estamos construyendo y el fin último que tienen todas, todos y todas los profesionales que acompañan procesos con personas del colectivo, que es el ejercicio de sus derechos y el promover el bienestar. Por eso le pusimos este nombre al seminario, que es promover el bienestar en consultantes. ¿Ya? Así que eso. ¿Alguna duda o consulta antes de comenzar el seminario? La pueden dejar en el chat. Yo mientras voy a leerlo porque hay algunas dudas ya que están surgiendo. Si la sesión va a ser grabada, sí, va a ser grabada, va a ser partícipe de... ustedes la van a poder revisar la grabación y todo en los seminarios de ADIPA. A ver qué otra cosa está. Gracias por el espacio. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Ya, sí. ¿Se puede focalizar en adolescentes? Em, es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ir profundizando. Ya, entonces voy a compartir ahora. Em,
Ahí señálenme con quizás el, el monito así. Si pueden ver la presentación, ahí me pueden afirmar porque sé que no pueden prender el micrófono. Ya, súper. Gracias, Fernanda. Fernanda entendió lo que necesitaba. Sí, eso mismo. Eh, bueno, eso, como dijimos, este es el título de la presentación del día de hoy. Bueno, mi nombre ya lo dijeron, los pronombres ya se los dije. En caso de alguna duda, consulta o búsqueda de cómo profundizar más estas temáticas, dejo mi correo que es ps.jaimemendez@gmail.com y mi Instagram que va a estar a lo largo de toda la presentación activo para que ustedes igual, si quieren publicar en sus redes sociales, si me quieren etiquetar, yo les menciono. Mencionen a Dipa igual, por supuesto. Y mi Instagram como activista LGBT, que es Jaime París Gómez. Eso. Vamos a comenzar entonces. Em, para partir con una comprensión en torno a acercarnos a generar bienestar o generar y promover ese bienestar en usuarios y o consultantes de la diversidad sexogenérica, creo que es súper importante partir por lo más básico de lo básico, que es entender qué es la diversidad o quiénes son parte de la diversidad. De la diversidad, solo de la diversidad, somos todos. Todas y todos las personas tienen ciertas características, tienen ciertas particularidades que nos hacen diferentes y o nos hacen similares en diversos aspectos y o características. Podemos tener entre las personas que participan en este seminario intereses en común o quizás que discrepen, quizás ciertos principios y o ciertos valores eh, se pueden compartir o no. Sin embargo, ese hecho de que seamos tan distintos, tan distintas y distintas e iguales a la vez, nos permite hablar de la riqueza del ser humano y entender que necesitamos estar en contacto con la diversidad para ir promoviendo el respeto entre todas las personas. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad, no vivimos alejados y apartados, y o apartados o apartadas a apartades, y necesitamos relacionarnos en la cotidianidad, en el aspecto diario, en nuestro trabajo, con nuestros consultantes. Por lo tanto, es súper importante, primero, hacer esta gran lupa de cuando hablamos de la diversidad, tenemos que entender que todos somos parte de la diversidad. Ahora, si hay un asterisco, que no todas las personas se identifican y o son parte de la diversidad sexual o diversidad sexogenérica, que también es llamado de esa forma. Y quizás como podemos entender de forma muy parcializada y de carácter muy introductorio, que es la diversidad sexual, es todas aquellas formas de vivir nuestra identidad, de vivir nuestra propia existencia, de la forma en que construimos, por ejemplo, nuestros vínculos, nuestras relaciones, sean o no estas sexoafectivas, pero que se alejan de la norma, de lo que está socialmente esperado, de lo que socialmente se crea o se ha perpetuado a lo largo de nuestra existencia y que actualmente estamos en un momento en que lo cuestionamos. Entonces, aquí se engloban todas las personas que son parte de estas siglas que antes quizás conocíamos como LGBT más, pero que a lo largo del tiempo, yo lo bromeo, pero en realidad siento que es igual un tema serio, porque para personas dicen, oye, es que cada vez es el abecedario completo. Y yo le digo, sí, es el abecedario completo. Si antes era LGBT más, ahora es LGBT UIANB+. ¿Por qué? Porque cada uno, una de estos colectivos requiere de la misma representatividad. Por lo tanto, cuando estamos hablando de este grupo en particular, o de la palabra diversidad, o de la palabra población LGBT, o de la comunidad LGBTQIANB+, siempre vamos a hablar como en carácter de sinónimo, pero tenemos que entender eso, que hay un modelo social hegemónico que se nos ha impuesto a lo largo de nuestra socialización, nuestra crianza, que llevamos a nuestras relaciones, a nuestra propia forma de identificarnos, y que las personas que se alejan de lo que es esperado son parte de la diversidad sexual. ¿Ya?
¿Se va entendiendo hasta ahora todo ok? Vamos bien en el ritmo, súper, ya, bacán. A ver en el chat, dijeron algo. Sí, sí, súper, bacán. Pero ¿qué pasa en relación a este modelo social que se nos ha impuesto, que es primero la heteronorma? Cuando hablamos de la heteronorma, estamos hablando de este régimen cultural que sigue perpetuando o sigue prevaleciendo el hecho de normalizar que la heterosexualidad o la forma de vincularse de forma heterosexual es la única forma válida de vivir nuestra sexualidad y nuestra afectividad, y que conlleva el hecho de que la heterosexualidad sea la única forma validada, es que se discrimine o que se aparte o que se margine a todas aquellas expresiones y o vivencias que se alejen de lo que es, entre comillas, normal, que sería relacionarnos con otras personas o reconocernos como personas heterosexuales. Y surge un fenómeno que a lo largo de la historia ha ido mutando o se ha ido conceptualizando de forma distinta, que es el LGBT odio o la LGBT fobia. Para mí, como profesional que trabaja en conjunto con la comunidad y también soy parte de la comunidad, me gusta más hablar de LGBT odio, porque creo que no es una fobia lo que experimentan las personas que ejercen la discriminación hacia las personas LGBT, sino un acto que quizás puede estar encapsulado en el miedo, en la ignorancia, en la falta de conocimiento. Sin embargo, los estudios todavía nos hablan de la fobia o la homofobia o la lesbofobia o la transfobia. Todavía no se hace este proceso de normalización y quizás de conexión con lo que las propias comunidades señalan. Pero si nos vamos al estricto rigor, a lo académico, a lo que dice la literatura, por así decirlo, nos dice que la LGBTI QANB más fobia u odio es la expresión que se utiliza para hablar de este rechazo que se da hacia las personas con orientaciones sexuales e identidades de género que no encajan con las formas, de nuevo, nuevamente, normativas de la sexualidad, del género y de la forma en que establecemos nuestras relaciones. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurren estas fobias, por así decirlo? A mí me faltó el entre comillas. Es porque las personas no logran encajar en lo que podríamos denominar como casillas o cestos o estructuras o categorías que son las normativas. Y lo que nosotros tendemos a hacer por economía mental, por así decirlo, es encasillar a las personas. Y estas personas no las podemos encasillar en estructuras que desconocemos. Es de ahí que se va produciendo el proceso de la LGBT fobia u odio. Y nosotros, como profesionales, tenemos también una importante misión en este espacio, porque tenemos que empezar a deconstruir nuestra propia idea binaria acerca del género en torno a qué es un hombre y qué es una mujer, que existen más posibilidades, de ahí el término trans, más allá del ser un hombre y del ser una mujer, de acuerdo a cómo la sociedad les ha construido, y que hay personas que no necesariamente encajan en estas definiciones binarias de ser género y no las hace menos trans, menos hombre, menos mujeres. Por ejemplo, una mujer que no gusta, por ejemplo, de las labores del hogar, que no es delicada necesariamente, pero que tiene relaciones heterosexuales, no es menos mujer. Simplemente su construcción social o cómo se ha identificado o cómo se ha construido le ha permitido trascender en torno a lo que se espera del ser mujer, pero que sea distinta a lo que se espera no la hace menos mujer. Lo mismo con los hombres. Aquel hombre que llora, que logra expresar sus emociones, que no necesariamente le guste jugar a la pelota, no es menos hombre, por así decirlo. O sea, o diciéndolo de frente, no es menos hombre.
Y eso es un aporte y es una idea que tenemos que empezar a flexibilizar. ¿Por qué? Porque lo que es sexualidad, lo que es afectividad y lo que es relaciones son espectros, no son constructos fijos. Y eso es algo que las personas tienen muy instalado en su imaginario y en su ideario. Que si una persona se define como heterosexual, es heterosexual para toda la vida. Si una persona se define como homosexual, no existe posibilidad de cambio. Y no estoy hablando de terapias conversivas, estoy hablando de que existe la posibilidad de mutar, que haya un término que realmente logre expresar mi experiencia o que logre encapsular mi vivencia en torno a ser pansexual, bisexual, demisexual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros como profesionales, para llegar a esa comprensión y esa transmisión de conocimientos, también tenemos que informarnos, porque muchas veces llegamos al espacio de consulta sin siquiera saber ninguno de estos conceptos, confundiendo el sexo con el género, en no entendiendo muy bien lo que es la identidad de género, pensando que una persona trans sigue siendo, por ejemplo, que las mujeres no pueden tener pene o que los hombres no pueden tener vulva. Y si seguimos perpetuando esas creencias estigmatizantes en esta sociedad que logra trascender esas definiciones, estamos generando malestar en las personas y no estamos creando espacios seguros que generen bienestar. Entonces, es nuestra misión informarnos y actualizarnos en torno a esto. Teniendo conocimiento en torno a lo que es la LGBT-fobia u odio, debemos entenderlo como una violencia en sí misma. ¿Por qué? Porque muchas veces se desvaloriza o se disminuye la existencia de estas situaciones violentas, por así decirlo, porque solamente se quedan en el plano, por ejemplo, de lo verbal, de los insultos, de los chistes, de las bromas, en torno a aquello que no me gusta, que la persona que se le queda la patita atrás, que la alita rota, que la persona que se le quema el arroz, y todos esos términos peyorativos en los cuales nos referimos a las personas de la diversidad sexual que van perpetuando estereotipos, prejuicios y estigmas. Y queramos o no, el lenguaje tiene un poder súper importante a la hora de visibilizar o invisibilizar y marginar a las personas. Por lo tanto, tenemos que centrar nuestros esfuerzos primero a entender esto como una forma de violencia en sí misma y en combatirla en cada uno de nuestros espacios, porque no sirve de nada tener una postura discursiva a nivel intelectual, por así decirlo, en torno a la aceptación de la comunidad LGBTQINB+, en torno a la no discriminación, si es que, por ejemplo, no nos cuestionamos por qué no tenemos amistades trans o por qué no tenemos amistades de las personas de la comunidad, siendo nosotros no partícipes quizás de la comunidad. ¿Con cuántas personas no binarias me relaciono en el trabajo? ¿Con cuántas personas, con cuántas agrupaciones o colectivos me relaciono profesionalmente, por ejemplo? Respeto el pronombre, los nombres sociales de mis usuarios, mis consultantes. Les he preguntado, por ejemplo, cómo se sienten cómodas, cómodos o cómodes. Les he preguntado si siquiera les gusta ser llamados por su nombre o quizás tienen un apodo. Y asumo que el nombre que está en la ficha clínica es el nombre y fin. Todos esos elementos son los que dentro de nuestra práctica profesional tenemos que ir cuestionando y tenemos que ir trabajando con el ánimo de crear estos espacios más seguros e inclusivos. Voy a revisar el chat porque estoy viendo que están surgiendo algunas consultas. Si alguien tiene algún comentario, también lo puede dejar en el chat. Bueno, ahí dijimos el lenguaje crea realidades, claro, desde el construccionismo social, esa idea persiste. A ver, ¿qué más dice acá? Mm, mm. Constanza Becerra nos cuenta.
Sí, es útil como dato. La parte de fobia aquí está en el mismo contexto que la palabra hidrofobia, porque etimológicamente también significa rechazo, y no como en otros contextos en los que puede significar algo más patológico quizás. Por ejemplo, muy buena acotación, Constanza, muchas gracias. Em, hasta ahora maravilloso, todo explicado muy clarito y con mucha cercanía. La UNAP, la Universidad Nacional Autónoma de, no recuerdo, pero voy a dejarlo en la bibliografía. Lo siento, María Josefina, pero voy a dejarlo en la bibliografía, ¿ya? Pero sé que es la Universidad Nacional Autónoma algo, sí. No, pero es con D al final. Entonces, es de México, sí, es la de México, sí, la Universidad Abierta y Nacional y a Distancia, sí. Mira, ahí me ayudaron, gracias. Ya, me entra la duda entre la identidad sexual y la distinción entre comportamiento y feminidad. Ya, eso lo vamos a responder al final, ¿vale? Porque está como ya, ahí ya nos estamos refiriendo ya al espacio de preguntas. Y quizás puedo acotarme más a la presentación y dar más espacio a las preguntas, ¿ya? Eso. Mantengan ahí las preguntas como después las repiten en el espacio. Eso. Em, y creo que es importante también hacer una breve historia. Cuando empezamos a visualizar a las personas de la diversidad sexual como merecedoras de cura o de merecedoras de un tratamiento farmacológico, etcétera, etcétera, es porque en nuestra visión como profesionales de la salud o de la educación, todavía persiste la idea de que ser parte de la diversidad sexogenérica, sexual, disidencia sexual, etcétera, etcétera, es algo negativo, o es algo que es insano. Y si hacemos un recorrido histórico, a lo largo de las construcciones de las identidades diversas, nos podemos dar cuenta que inicialmente, por ejemplo, la visión que existía en torno a las personas que pertenecían a la diversidad sexual era que todo aquello que escapara de la unión hombre-mujer era un pecado, ya que esta unión era la única unión posible y esa unión tenía un fin meramente reproductivo y, por supuesto, de em, preservar los designios de las diversas entidades religiosas. Con el paso del tiempo, ya no conceptualizábamos a las identidades y o relacionamientos diversos desde la visión del pecado, sino que esta visión fue mutando y del pecado pasamos a la criminalización. ¿Y qué queremos decir con esto? Que pasamos a visualizarlas como un delito hasta no hace muchos años que en Chile mm, ser homosexual o declararse como una persona trans, travesti, de acuerdo al contexto histórico, era un delito merecedor de cárcel. Entonces, como a partir de esa visualización o desde este marco, desde esta perspectiva, nos podemos dar cuenta cómo a lo largo de la historia se ha ido construyendo una visión que ha perpetuado a la diversidad como la otredad, como aquello que es inmoral, que fue lo primero que vimos, ahora lo estamos viendo como estamos pasando a la visión del delito, por así decirlo. ¿Qué significa que sea un delito? Que las personas van a ser perseguidas por el hecho de expresarse identitariamente y o en sus relaciones de formas que no son las aceptadas socialmente, ¿ya? Em, ya en el siglo XVIII, entre el siglo XVIII y XIX, debido a ciertas proliferaciones de los discursos médicos, mutamos a la actual visión que se está intentando desinstalar, pero que todavía está promovida y que todavía vivenciamos en torno a cómo, cuál es la norma en torno a cómo vivir la sexualidad humana. Y todo aquello que escapa de de lo normativo en torno a lo que es la temática salud, se patologiza, se ve insano y se ve como merecedor de cura. No hasta hace muchos años, por ejemplo, cuando hablábamos de las personas asexuales y o arománticas,
y o aromántiques y o arománticas, pensábamos que estaban enfermas. Pensábamos y teníamos en nuestro imaginario que todas las personas tienen que necesariamente experimentar deseo sexual y o atracción afectiva romántica hacia otras personas. ¿Cómo no iba a existir alguien que no tuviera deseo por otras corporalidades? No era posible entender eso. Yo hoy actualmente, la propia comunidad asearro o asexual y o aromántica nos explica, nos da a entender que son parte de la diversidad y que no sentir atracción o tener una baja o nula atracción sexual y o romántica no es algo patológico. Las personas se vivencian desde ese espectro, ¿ya? Em, y podemos entender de esa forma que las personas de la diversidad no están enfermas por el hecho de reconocerse fuera de la norma. Y es algo que todavía perpetuamos pensando en las terapias conversivas. Actualmente hay una discusión en el Senado y o sea, en el Congreso de acá de nuestro país, Chile, si hay gente de afuera, en torno a nuevamente hablar de las terapias conversivas, esta discusión ya se había gestado hace años atrás, y ya habían habido avances en torno a combatirlas, no hablar más de terapias conversivas y porque explícitamente se estaban vulnerando derechos humanos. Entonces, a través de esta breve historia y esta breve pincelada que estamos haciendo ahora, nos damos cuenta cómo ha ido mutando. Primero fue el pecado, después fue el delito, y ahora lo que actualmente estamos observando es la patologización de las identidades y las orientaciones. Y todo aquello que es enfermo tiene que curarse. Recordemos que la homosexualidad, por ejemplo, recién fue eliminada del manual de diagnósticos de trastorno de salud mental en los años 80, no hace tantos años tampoco, y que las identidades trans, eh, hacia allá la versión del año 1973, se conceptualizaban como trastornos de la identidad, y en la versión del año 2013, ay, no logro, ay, se salió, ay, pero puedo volver. En la versión del año 2013 todavía se habla del trastorno de la identidad de género. Es más, por ejemplo, en nuestro país, ese término ha mutado y se habla de la disforia de género, que es esta sensación de incomodidad que vivencian las personas trans por no encajar de acuerdo a los estándares normativos, etcétera, etcétera. Pero la propia comunidad trans ha dicho que al final la terminología disforia de género es una evolución de la incongruencia de género, del transexualismo, del travestismo, del homosexualismo, que son conceptos que se utilizaron para patologizar las existencias de las personas LGBT. Entonces, em, tenemos que, bueno, ahí ya les di el ejemplo en torno a la visión de las personas asexuales y arománticas. Em, ¿Qué es lo que podemos hacer como profesionales? Y creo que es un paso muy importante que en relación a continuar con nuestra labor de actualizarnos en torno a las temáticas de la diversidad sexual. ¿Con qué fin? Con el fin de acabar con la patologización. Y con esto no estoy hablando de que no hablemos de enfermedades, no estoy hablando de que no hablemos más de diabetes ni de hipotiroidismo, sino que estoy hablando de que se deje de homologar la existencia de las personas de la comunidad como enfermedades. Porque muchas veces, por ejemplo, las personas de la diversidad asisten a consultas médicas e inmediatamente cuando las personas se enteran cuando los o les profesionales de la salud se enteran que están frente a una persona trans y o frente a una persona homosexual y o de la diversidad, etcétera, 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 inmediatamente le derivan a salud mental. Eh, y la persona podía haber ido a urgencias por un resfriado. La persona podía haber ido a urgencia por un paro, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, se sigue visualizando a la existencia LGBT como una enfermedad. Y eso es lo que nosotros como profesionales nos debemos hacer conscientes. Y dejar de
buscar el origen, que es algo que tenemos como muy instalado, el origen de la homosexualidad, si la persona homosexual se nace homosexual o se hace homosexual, eh, que la persona trans, a qué edad exactamente es que una persona trans se hace trans o se puede identificar como persona trans. Creo que eso debiese quedar ya en un segundo espacio o en un segundo plano y empezar a conversar en torno a cuáles son las necesidades que aquejan a nuestros usuarios, usuarias y o usuarios de la diversidad. Más que buscar el origen, porque el origen de la ansiedad no está en que la persona sea trans, por ejemplo. El origen quizás de esa ansiedad es la falta de reconocimiento social en torno a el respeto a su identidad. Por ejemplo, las conductas o las ideaciones suicidas no es porque la persona sea bisexual, sino porque quizás en su contexto inmediato y o figuras significativas, las personas no le comprenden. Por ende, eso le lleva a la persona a visualizar el suicidio como una opción, pero no es que el origen sea el ser una persona de la diversidad sexual, sino que es cómo la sociedad, cómo la familia, cómo las amistades y como un sinfín de factores confluyen en estas situaciones. No hay que hacer una lectura parcial de estas situaciones. Tenemos que ser muy acuciosos, acuciosos y acuciosos con estas lecturas. Voy a revisar el chat porque puede que hayan habido algunos comentarios. Eh, ya. Dentro de la temática salud viene el tema del ingreso de los programas de acompañamiento de género, en el caso de las personas trans, estos mismos programas derivan a salud mental para iniciar su tránsito y sí son diagnosticados con disforia de género. Sí, eso todavía persiste, eso es lo que está en los programas de Cinexur y esas cosas que utilizan en el servicio público. Tengo amigos que tienen un trastorno disociativo de la identidad en vez de la disforia de género. Ah, como para conceptualizarlo y hacerle las respectivas derivaciones, me imagino. Lo que tampoco estaría correcto. Pregunto, hubo mucha controversia hace unos días porque en el caso de una persona trans fue a la matrona y le negaron la atención, pero personalmente me siento un poco conflictuada y necesitaría escuchar la opinión de alguien que conozca un poco sobre ese tema. Em, Creo que cualquier persona, independiente de ser trans o no, cisgénero o no, debiese acceder a eh, conocimiento en torno a la salud sexual y reproductiva, ya que es un derecho humano. Por lo tanto, que una matrona se niegue a la atención de una persona, desconozco el origen de esa persona, creo que está cometiendo un delito, porque estamos hablando de derechos humanos. Em, Creo que eso podría responder sin mayor contexto de lo que me señalas, Yeseli. Em, eh, Eso, como los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y les pertenecen a todas las personas. Y cuando somos profesionales y decidimos ser profesionales que atienden a usuarios, a consultantes, entendemos que nuestros principios y nuestros valores van en un segundo plano por sobre el bienestar o la promoción del bienestar de nuestros usuarios y consultantes. Nuestro credo no puede interponerse por sobre la búsqueda de entregar la mejor atención. Eso. Eso podría responderte Jocelyn. Y la disforia viene también del malestar social, no es que se sienta mal con su entidad, es que la sociedad, eso, súper Andrea. Pero el hecho de actualizar también está presente en muchas situaciones, lamentablemente carecemos de políticas robustas que den cuenta de las actualizaciones, sí estamos de acuerdo, lamentablemente es un contexto inmediato en donde se empiezan a patologizar. También es interesante cómo la heteronorma afecta a los tratamientos médicos, como el de ataque cardíaco, bla, bla. Ah, ya. Ok. Ya, han habido hartos comentarios, así que me van a deshabilitar el chat porque está muy buena la conversación. Pero eso, vamos a tener posibilidad más de conversar para quienes se inscriban en el curso. Y lo que ustedes están buscando, que es lo que siempre las personas señalan que es importante o requieren conocer en torno a cuáles son las herramientas o cuáles son las estrategias o qué es lo que yo puedo aplicar en el espacio clínico, terapéutico, con el ánimo de promover el bienestar. Creo que uno de los elementos súper importantes tiene que ver con mostrar la historia de lucha, resistencia y visibilización de la comunidad LGBT. Actualmente persisten muchos discursos negativos, actualmente nos estamos viendo expuestas, expuestos y expuestes
a muchos casos de suicidio de personas trans, especialmente de hombres de transmasculinidades, lo que no debiese ser sinónimo de negar esa historia. No, ya con esto yo no estoy diciendo que no debiésemos hablar de eso, pero sí se siguen perpetuando muchos discursos en torno a que las existencias LGBT nunca van a encontrar la felicidad, o que las personas LGBT en este ánimo del pecado nunca tendrán una familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y con lo que nosotros conocemos, bueno, yo conozco porque soy de la comunidad, pero si ustedes quieren profundizar, se pueden dar cuenta de la importante lucha que ha realizado la propia comunidad con el fin de que se reconozcan sus derechos como los derechos de las otras personas. Por lo tanto, sí debemos problematizar estas temáticas en torno a por qué están ocurriendo tantos suicidios, por qué, por qué hay mayor índice de ansiedad, de conductas sexuales riesgosas, consumo problemático de drogas, alcohol, etcétera, 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 pero también mostrar la resistencia. No nos podemos quedar solamente en el discurso fatalista, patológico, porque estamos, por así decirlo, entre comillas, jugando y siendo partícipes de la perpetuación de los discursos patologizantes. Eh, Creo que un elemento súper importante tiene relación a posibilitar el reconocimiento de que cada consultante es parte de un legado histórico. Es decir, independiente de por así decirlo, como lo que pueda hacer como para aportar a la comunidad, el hecho de develar su identidad de género diversa o el hecho de mostrarse activamente, reconocerse sin prejuicios o reconocer esos prejuicios y lograr trascenderlos, es súper importante. Porque muchas veces ese reconocimiento es el que buscan las personas LGBT. Y empezar a hablar de este legado histórico nos logra posibilitar una proyección a futuro, un futuro legítimo para las personas LGBT y proyecciones, que es algo que las personas de la comunidad cuesta como que conceptualicemos, que existe un futuro para nosotros como tal y que lo vivenciamos y que lo merecemos. Y también siento que es muy importante la promoción y la construcción de redes seguras, donde prime la comunicación efectiva, amorosa de las necesidades de una persona LGBT, que no solamente sea una buena intención de parte de nosotros como profesionales, sino que también sea la construcción de muchas más redes. Nosotros como profesionales no podemos ser la única fuente de apoyo de un consultante, de un consultante. Debemos conectarlos con la Oficina de la Diversidad, debemos conectarnos con grupos de apoyo, debemos conectarnos con clubes deportivos diversos, talleres diversos y otros profesionales afirmativos de la comunidad. Nosotros no podemos llevarnos hacia solo nosotros porque le estamos haciendo un daño a nuestros consultantes. La idea es la construcción de colectividades, de comunidades. Como la sociedad nos está llevando hacia la individualidad y nosotros debemos promover la construcción de espacios colectivos, comunitarios. En eso se apoya harto la psicología afirmativa y el enfoque clínico afirmativo, que es lo que vamos a ver las personas que tomen el curso, ¿ya? Esta herencia desde los acompañamientos psicosociales. Y me dan un momento que voy a enchufar mi computador, que está quedando sin carga. Mm, Ya, ahora sí. También creo que es súper importante que fomentemos la construcción de lazos que nos puedan diferenciar de las personas cis heteronormadas, iba a decir, de las personas cis y heterosexuales. Como las personas LGBT nos hemos construido de forma distinta y por lo tanto también podemos visualizar las posibilidades de relacionarnos sexoafectivamente de forma distinta, de construirnos de forma distinta y empezar a trascender esta heteronorma, como si lo deseamos.
Y muchas veces, no sé, por ejemplo, por darles un ejemplo, hay muchas personas que LGBT que toda la vida han deseado construir una familia con la parejita, hombre, mujer, niñito, niñita, hasta que les han preguntado, ¿y por qué quieres tener una familia? Y las personas no saben por qué. Y la razón es que toda la vida se ha promovido ese como el único modelo de vivir la vida. Y nosotros como personas, y lo hablo porque soy de la comunidad, que nos reconocemos como personas disidentes o diversas, em, podemos construir formas de relacionarnos distintas también, que son tanto más válidas, tanto o igual de válidas. Eso. Y creo que cuando hablamos desde la propia profesión y si esa profesión cruza además el hecho de que nosotros nos identifiquemos como una persona LGBT, podemos ser, por ejemplo, testimonio vivo y ejemplo para las nuevas generaciones, reconociendo los avances que se han obtenido a lo largo del tiempo, que nosotros como profesionales no de la comunidad también hagamos ese reconocimiento, pero que lo hagamos a nivel del recordatorio histórico, el trabajo con la memoria. Creo que es súper importante que nuestro trabajo esté vinculado constantemente a las propias biografías de las personas LGBT. Muchas veces nos perdemos en la búsqueda de herramientas o elementos o estrategias, etcétera, etcétera, etcétera. Y las personas ya han tenido que sortear muchas situaciones de discriminación y ya han podido superarlas. O quizás no ha sido concretamente de forma correcta o que le ha generado bienestar, pero han logrado estar frente a ustedes en el espacio de consulta, en el box, sus colegas, con quienes trabajen. Por lo tanto, debemos hacer ese recordatorio en torno a la temática. Debemos recordar que las personas trascienden la esperanza de vida de 35, de 50, eh, porque existen travestis, existen hombres trans, trabos históricos, y la única forma de conocer eso es rememorar esa historia, esa memoria disidente. En relación a qué sugerencias les puedo dar en relación al trato directo, por ejemplo, si están en sala de espera, procurar llamar a los usuarios, las o los usuarios por su nombre social, preguntar cuál es el nombre. Generalmente cuando hay personas trans o personas de la diversidad, se acercan cuando están en los espacios públicos o privados a la ventanilla y dicen, por favor, mi nombre es registral, es este, pero quiero que por favor se me llame con otro nombre. Hacer el respeto, que es lo mínimo, que es lo mínimo que está pidiendo la persona, que es el respeto a su identidad. Como nos ocurre muchas veces que tenemos, por ejemplo, familiares, para la gente que es como más de campo, que, no sé, que se llama María Magdalena o María Rosa, y les carga que les diga María. Y toda la vida la hemos dicho por el segundo nombre. Y eso lo podemos entender completamente. Pero ¿por qué no lo podemos entender con las personas trans si deciden, por ejemplo, cambiar su nombre? ¿Por qué para nosotros es tan difícil ese proceso de cambio? ¿Por qué para nosotros es difícil y no nos ponemos en la vereda de la otra persona? ¿Cómo vivencia esa persona el hecho de que se le trate incorrectamente, de que se le malgenerice, por ejemplo, de que no se trate con sus nombres y o pronombres correctos? Creo que eso es súper relevante, dejar de mirarnos un tanto el ombligo y lograr ser empáticos, empáticas y empáticas con la vivencia de quien está al frente. Eso es lo relevante. Consignar en la ficha clínica el nombre social de la persona o el apodo, como les mencioné antes. Muchas personas no se sienten cómodas con su nombre, sean o no de la comunidad, y ni siquiera nos preguntamos eso en el espacio terapéutico, en el espacio tú a tú, en el espacio grupal, intervención familiar, comunitaria, el espacio que habitan. Por lo tanto, tenemos que preguntar a las personas cómo desean ser llamadas, si por su nombre registral y o por su nombre social y los pronombres que utilizan. Y en relación a la atención, por ejemplo, de salud a niñeces, niños, niñas trans, provocar realizar una atención cordial, provocar que, promover que sea una atención afirmativa, que logre desde la primera consulta, desde el primer espacio, que sea realmente más allá de la comprensión, eh, yo creo que tiene que ver con la aceptación y con el entendimiento de las vivencias, con el acercamiento a la experiencia
y también la comprensión de que yo puede que no sea una persona trans, yo sí lo soy, pero puede que la otra persona no sea, yo no sea una persona como profesional, sea una persona trans, pero quiero entender lo que estás viviendo, por lo tanto, me voy a poner en una posición de comprensión empática, de acercamiento, no me puedo poner en tus zapatos, pero sí quiero ayudarte en este proceso, quiero acompañarte en este proceso y como profesional haré todo lo posible por informarme, por formarme, por capacitarme, especializarme con el ánimo de generar una atención humanizada, un trato humanizado. Y por sobre todas las cosas, creo que es algo que se descuida mucho en las atenciones, son los gestos, las expresiones que atentan contra la dignidad de las personas. Muchas veces nos vemos muy sorprendidos o escandalizados cuando se hablan de, no sé, de parejas y no de pareja, porque tenemos asumido que las personas solamente tienen una pareja, pero sorpresa, pueden tener más de un vínculo, como se habla hoy en día. Y si nos seguimos escandalizando, ¿qué espacio seguro estamos promoviendo? ¿Qué promoción del bienestar estamos entregando realmente? Es nuestro deber como profesionales de la salud y o de la educación o interesados en la temática en desestigmatizar todas aquellas concepciones que ponen a la población LGBTQIANB+, como la otredad, como la normal, como lo penalizado, como aquello que carece de bienestar y que por lo tanto merece ser curado. Y cuando hablamos de diversidad sexual, específicamente en salud, que es la promoción del bienestar a la que a la menos yo trabajo mayormente, tenemos que visibilizar todo tipo de realidades, porque cuando las visibilizamos, estamos hablando de lo complejo que es la sexualidad humana, que no es solamente hombre, mujer, hetero y homosexual. O sea, en esta presentación no he profundizado en la definición de ninguno de los conceptos, porque creo que intento ser lo más básico posible, o la pincelada más básica, pero nos damos cuenta que hay mucho que hacer y mucho paño que cortar, como se dice. Por lo tanto, por eso es importante hablarlo, porque visibilizar otorga esa oportunidad de conversarlo. Y porque somos seres complejos. La vida no funciona de forma dual. Las cosas no son buenas o malas, blancos o negras, arriba, abajo, anochecer, atardecer, en día, noche. Hay matices. Las personas de la diversidad nos demuestran con su propia bandera, con su propio arcoíris, con sus propios signos, que son diversas, que son diversos, que son diverses. Por lo tanto, nosotros podríamos tomar esa herencia y entender que las cosas no son solamente dos caminos, que la vida es mucho más compleja y que existen muchas personas fuera de este binario que viven en constante fluidez y que se adhieren a estos cambios sociales. ¿Cómo actuamos nosotros en torno al cambio social? ¿Cómo nosotros nos adaptamos? Es la pregunta que nos tenemos que otorgar. Y para ya ir finalizando, debemos recordar siempre que la orientación sexoafectiva y la identidad de género todavía sigue siendo en Europa del Este y Centro Europa un tabú que conlleva al rechazo, a la discriminación. Todavía acá en sectores rurales, bueno, tenemos actitudes ódicas y de asesinatos a personas de la comunidad todavía presentes en nuestra cotidianeidad, pero que en esos lugares geográficos todavía existe esta situación. La perpetuación del odio hacia las personas de la comunidad conlleva la vulneración de sus derechos humanos. Y reitero, los derechos humanos no son solamente para las personas comunistas, como la gente ha dicho últimamente. Los derechos humanos le pertenecen a todas las personas, ¿ya? Y debemos entender eso. No hay cuestionamientos, no hay pero, no hay no obstante, no hay sin embargo. Les pertenecen a todas las personas por igual. Eh, dice que se cae la señal. ¿Se cae la señal o no? ¿No? Ah, ya, a esa persona se le cae la señal. Ok, ya, súper. Y para finalizar, creo que lo más importante es la visibilización, es la política de mayor impacto, porque en base a ella, ¿qué hacemos? Disminuimos la discriminación, disminuimos el estigma, porque nos ponemos en una posición de apertura a la experiencia, de apertura a conocer realidades que son diversas a las mías, a la que yo vivencio, a la que vivencia mi círculo, y genero la integración de las personas LGBTQIANB+,
a todas las esferas de la vida social. Y eso, junto a todo lo que hablamos hoy día en el seminario, es lo que propicia el bienestar y la mejora en la calidad de vida de las personas LGBT. Por su atención, muchas gracias. Valentina. Entonces, ahora las personas que quieran preguntarle al docente cualquier tipo de consulta pueden levantar la mano y las vamos a ir haciendo por orden. En este caso, a medida que levantan la mano, yo les doy la posibilidad para poder desmutearse. Y les pedimos de todas formas que también sean preguntas breves para que así la mayor cantidad de personas puedan hacer sus consultas. Partimos con Javiera Salas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntame. Más que pregunta, me gustaría hacer una reflexión en realidad a quienes trabajamos en docencia. Muchas veces por parte de convivencia escolar se tocan estos temas, pero creo que no son suficientes en cuanto a frecuencia y en cuanto a cantidad. Así que siento que son súper útiles al momento de enfrentarnos a este tipo de vivencia y creo que es muy bueno validar las vivencias de los y las estudiantes. Personalmente me ha tocado trabajar con estudiantes trans y muchas veces se pasa por alto su validez emocional, creo que se llama así, Jaime. Y siento que es súper necesario e importante porque están en una etapa de desarrollo que requieren mucho apoyo, que hay un tema de identidad muy fuerte y creo que como profesores siempre tenemos que estar constantemente instruyéndonos en este tipo de temas y en muchos otros, porque esas son las necesidades que se presentan ahora. No diría más necesidades, sino que lo, lo que es actual y creo que habla bien como nosotros como docentes, y no solamente los docentes, sino quienes trabajan en la comunidad educativa en general. Creo que una comunidad educativa que tiende a la equidad y al respeto por el ser humano es es un lugar seguro para los y las estudiantes. Y creo que en eso tenemos que enfocarnos nosotros como profesionales de la educación. Muchas gracias, Javiera, por tu reflexión. Creo que es súper importante eso. Actualmente hablamos más de estas temáticas porque la gente logró darle sentido y logró encontrar aquellas etiquetas o conceptos que hablen de su experiencia. La gente no está inventando cosas. Actualmente le puede otorgar nombre y eso es no solamente para que entenderse a nivel social, sino para entenderse a sí mismas, mismos y mismas y otorgarse esa validación propia. Eso. Estamos listos con Seguimos Javiera. con Molina. Hola, Hola, Diego. Cuéntame. eh, ya mire, le quiero hacer una consulta. Lo que pasa es que yo vivo en una zona rural, ¿ya? Donde yo trabajé como asistente de la educación Ya. y había una alumna trans, ¿ya? Yo quería plantear queríamos enfocar el PI acorde a la diversidad sexual y eso. Pero ¿cuál es la trama? Que como usted dijo, o sea, en la zona rural hay un sesgo y cómo se puede trabajar con la familia. Oh, ahí hay mucho, mucho que visualizar. Creo que em, cuando trabajamos con personas de sectores rurales o quizás que están menos informadas de la temática es un poco más difícil. Creo que siempre lo importante es quizás trabajar desde la visibilización. Creo que mostrar la diversidad como algo normal, pero no desde la visión impuesta, que la gente piensa que uno está imponiendo la diversidad. Creo que Sí, la visión que al menos yo he tenido que experimentar cuando he tenido que realizar tutorías o revisiones o supervisiones de pares, que hago muchas supervisiones a profesionales, que son los servicios que igual entrego yo, en la forma con la que he podido trabajar, creo que es la conversación de que cada uno tiene distintos principios, cada uno tiene distintos valores y que también la sociedad va evolucionando.
Entonces, bajo esa comprensión y bajo esa mirada, tenemos que entender que existen diversas formas de existir, de vivir, de relacionarnos, que no son iguales a las que hace 50 años atrás o hace 30 años atrás se vivenciaban. Por lo tanto, debemos, quizás la palabra que no hay que usar es como apertura, pero sí debemos comprender que hay personas que no tienen los mismos valores y merecen el mismo respeto. Y creo que de esa forma, al menos yo con las intervenciones que he realizado y la experiencia que me ha otorgado, se ha logrado conciliar. Y si ya no resulta como esa forma, creo que siempre la idea no es llegar como a que finalmente, por ejemplo, no sea una persona trans se le estén vulnerando sus derechos en el caso de las infancias, adolescencias. No queremos nunca entrar en una situación de vulneración como patente, como explicitarlo, pero sí la familia es reticente y nosotros tenemos la posibilidad de denunciar, debemos hacerlo, es nuestro deber, porque se están vulnerando los derechos de el bien superior de esa niña, niño, niñez, ¿ya? Por eso siempre lo mejor es este acercamiento, como diverso, sin embargo, si no, debemos actuar en torno a lo que nos respecta, que es la articulación y el ejercicio de la legislación, porque las personas, o en este caso madres o padres, están cometiendo delitos al vulnerar los derechos de este niño, esa niña, ese niño. Eso te podría decir, colega, para dar espacio a otras preguntas. Uno nunca quiere llegar a eso, pero si no, hay que tomar esa opción. Seguimos con Ignacia, que dice iPhone de Ignacia. Hola, muchas gracias por la exposición. Tenía una consulta respecto a un comentario del chat, por ejemplo, en el caso de que a una persona trans se le derive perdón, se le diagnostique con trastorno disociativo de la identidad. Ahora lo que se usa para la derivación es el F64, que sería el trastorno de identidad de género, que bueno, en algunas regiones estamos avanzando en cambiarlo a la clasificación Z, pero por ejemplo, el que a una persona se le diagnostique con trastorno disociativo de la identidad podría eventualmente entorpecer que se le derive, por ejemplo, al acompañamiento a la transición de género y se le derive como a salud mental eh, general, por así decirlo. ¿Cuáles serían como las implicancias clínicas de esto? Mm, Mira, Ignacia, muchas gracias por tu pregunta. Mira, desconozco, no he escuchado, o sea, he escuchado de esta situación, más no he visualizado estudios que profundicen en torno a las afecciones que provocan las personas trans, el hecho que se les visualice o que se les conceptualice en torno a un trastorno disociativo, más que a un trastorno de la identidad de género o más que a disforia de género. Creo que no hay evidencia científica que hable acerca de las implicancias, pero creo que efectivamente podría llevarles, por ejemplo, a visualizar que su experiencia sigue siendo patologizada, que todavía se conceptualiza su existencia como parte de una enfermedad o que algo merece ser curado. Y creo que eso es seguir promoviendo el estigma por sobre las personas de la diversidad y la identidad de género, de la diversidad, identidad y o relacionamiento diverso. Como te digo, no he leído estudios acerca de eso, no porque no lo haya hecho por responsabilidad académica, sino porque no he visto que exista evidencia acerca de eso, pero creo que de una u otra forma se sigue perpetuando el estigma. Y creo que eso sí trae consecuencias psicológicas en las personas. Eso. Disculpa, Jaime, pero mi duda era respecto a si eso como a nivel farmacológico, por ejemplo, psicofarmacológico, pudiera tener implicancia o si el diagnóstico como que varía mucho, como si es directamente como estigma o que se está patologizando directamente como la identidad trans, considerando que ya trastorno de identidad de género es como malo,
Es como, que, claro que se estaría patologizando su existencia porque una como aún persona, más. claro, que reciba tratamiento, que es una persona trans, que reciba, que se le diagnostique y además reciba como el tratamiento de una persona con trastorno disociativo sin serlo, estamos cayendo como en un delito, como que no es lo correcto, porque no es la vivencia o el padecer de esa persona. Entonces, claro que estaríamos cayendo en una estigmatización y en una patologización, si es que no fuera esa su vivencia. O sea, si hay personas que efectivamente hay comorbilidad, claro, efectivamente sería un aporte el tratamiento farmacológico, pero si se utiliza como una homologación, estaríamos patologizando y cometiendo una equivocación y no humana, sino terrible en relación a la existencia de esa persona trans. A eso iba. No sé si ahora se entendió, a eso me refiero. Creo que sí. Y Sí, no sé si sí, quedará creo que una... sí, ahí puso un dedito para arriba. Sí, súper. Yo creo que estamos en las preguntas, ¿cierto? Sí, sí creo que podemos responder una última que sería la de Nicole Ovalle, para así después pasar al sorteo. Ya, Nico, te escucho. Hola, yo más que una pregunta quería como hacer una reflexión sobre la ética médica, porque por lo menos es como yo como matrona o el colegio de matronas y las matronas a nivel nacional tenemos un código de ética que nos rige y que por lo tanto, más allá de, porque lo digo esto en torno a la pregunta que se hizo como de que una matrona no quería, eh, no quería como, ¿qué se llama? Asistir o en realidad como dar una prestación a un usuario o una usuaria o un usuario trans. Eh, entonces no solamente estaría incurriendo desde el derecho humano, sino que además estaría faltando al código de ética, estaría cometiendo perjuicio y eso también es imputable. Eso, eso quería dar la reflexión. Ay, muchas gracias, Nico, por ese aporte desde tu espacio también, que es la matronería. Bueno, antes que se vayan y que partamos al sorteo, les invito a seguirme en mis redes sociales, porque eso me ayuda y me posibilita también seguir construyendo estos espacios. Y para todas las personas que quieren profundizar esta temática, nos vemos en el curso, que ahora vamos a hacer el sorteo junto a Dita. Eso. Muchas gracias, profesor. Queremos agradecer la participación de cada uno y una de ustedes en este seminario, como también nuevamente agradecer a Jaime por su excelente exposición el día de hoy. Y ahora vamos a pasar, como decía el profesor,